Muy buenas tardes, amados hermanos, bendiciones a todos. Realmente es un gran privilegio nuevamente estar aquí con el propósito de traer la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los viernes estamos pues reunidos, deleitándonos en la palabra de Dios, y en todas estas semanas hemos estado respondiendo a la pregunta ¿por qué congregarnos? Y hemos dicho a la luz de los temas que se han traído que hay 4 razones vitales. No significa que sean las únicas, pero hay 4 razones vitales de lo que significa ser iglesia. Y hemos escuchado por otros hermanos que ya han enseñado, número 1, que es un mandato bíblico, ¿verdad? Número 2, hemos escuchado que es la manera en la que el pueblo de Dios está en comunión. Número 3, que Dios está presente de una manera especial cuando su pueblo está reunido en su nombre, adorándole en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a tener esta 4ª razón, y tenemos con nosotros a un invitado, diríamos acá de este lado, un invitado muy especial. Estoy hablándoles del pastor Miguel Medina. Es un amigo, de verdad que ha sido una tremenda bendición para mi vida, para mi familia también. Sus consejos, considero que es un hombre piadoso, un hombre de Dios. Está pastoreando la iglesia Crosspoint en español, creo que no sé si lo dije bien, ahorita me corrige Miguel. Y está sirviendo ahí, predicando la palabra de Dios fielmente. Y hoy lo tenemos aquí, ¿verdad? Entre nosotros para poder compartir este tema especial. Bienvenido, Pastor Miguel, gracias por aceptar esta invitación. Es un privilegio para mí tener esta oportunidad. Como dijiste, Edison, te considero amigo, y ese es para mí el privilegio más grande, que una persona de tu calibre, que un cristiano como tú me pueda considerar amigo, y que podamos laborar juntos. Es un privilegio grandísimo. Saludos a todos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio tan grande poderme dirigir a ustedes. Mi nombre es Miguel Medina, como dijo el pastor Edison. He sido pastor de la iglesia Crosspoint Español, como dijo el pastor Edison, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, por los últimos 5 años y medio, más o menos. La razón por la cual yo hablo tan feo es porque soy de Puerto Rico. No puedo hacer nada al respecto. Ya en este punto, pues, se me quedó el acento. Bueno, el próximo mes de marzo ya van a ser 2 años desde que conocí al pastor Edison durante una conferencia de la red Acts 29 en Barranquilla. Y tengo entendido, me corrige si estoy equivocado, que ya se puede viajar a Colombia desde afuera, desde el extranjero. Sí, sí, señor. Sí, pues con todos los protocolos, obviamente. Me imagino, sí. Bueno, para mí eso es muy buena noticia, porque tanto mi esposa Carmen como yo estamos muy ansiosos de visitar tanto a la familia del pastor Edison, a la iglesia Calvary, a su esposa Meredith. Estamos ansiosos por poder pasar tiempo con ustedes. Y quiero expresar a todos los que me ven que el pastor Edison es una evidencia viviente de la gracia del Señor. Y quiero exhortarlos a todos. Me voy a aprovechar aquí y como dice el puertorriqueño, me voy a montar en tribuna. Quiero exhortar a todos que hagan todo el esfuerzo posible para apoyarlo y para hacerlo sentir apreciado, tanto a él como a su esposa, como a sus hijos. Por favor, les hago este llamado en este momento. Ellos no se lo van a decir, pero los que me oyen que son parte de Calvary, octubre es el mes de apreciación del pastor. Aprovechense. Yo los exhorto a que tomen la iniciativa en impartir ánimo a las personas que Dios ha puesto como sus líderes. Y sabe que, bueno, por supuesto que todos los gestos de reconocimiento de tanto valor son bonitos, se nos quedan en la memoria. Pero la manera más fácil de bendecir a un pastor es que usted en la iglesia sea fiel y consistente. ¿Qué opina usted, pastor? Yo diría que
yo diría que la manera más fácil de bendecir a un pastor es que usted sea fiel y consistente. Y eso es algo que se ha hecho tan difícil en esta temporada de pandemia. Así es, pastor, sí es cierto. Sí, bueno, y de hecho el Señor pues llama a todos los creyentes a ser fieles, obviamente al Señor, ¿verdad? De una manera vertical y ser fieles horizontalmente, pues también sirviendo, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo. Pastor, gracias por sus palabras. No estaba en el programa, pero qué bendición una vez más tenerte aquí, pastor, y que tú puedas compartirnos la palabra de Dios. Así que, como dijiste tú ahorita, estás, ¿verdad?, en tribuna para que puedas compartir la palabra de Dios ahora con nosotros. Bueno, un gran privilegio. Quiero comenzar con una breve pregunta en la cual ustedes me van a ayudar. En cuanto al proceso de salir, bueno, no sé si lo podemos llamar salir de las restricciones de pandemia. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, pues se gobiernan con mucha autonomía individualmente. Un estado puede gobernarse de una manera y otro estado se gobierna de otra. El estado donde yo vivo, el estado de la Florida, por gracia del Señor, nos ha concedido mucha libertad en cuanto a volver a reunirnos comparado a otros estados. Gracias al Señor hemos tenido ese privilegio. Les pregunto, ¿cómo ha sido el caso en Colombia? ¿Cuál es el clima ahora mismo? Sí, pastor, acá ahora mismo han dado pues también permiso, ¿verdad?, las autoridades para que las iglesias se reúnan nuevamente. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, en nuestro caso, que es una congregación pequeña, donde nos reuníamos antes de la pandemia, aproximadamente 70, 80 personas. Ahora tenemos la oportunidad de reunirnos por lo menos en el domingo 2 veces y poder tener un grupo pequeño, cada reunión aproximadamente 30 personas. Solamente el domingo. En 3 semanas estamos en enseñanzas y reuniones y tiempos de oración. Muchas gracias, muchas gracias. Porque quiero que sepan, tuvimos una oportunidad breve de compartir antes de comenzar y nos dimos cuenta que teníamos muchas situaciones en común. Y en los Estados Unidos hemos encontrado que a pesar de las libertades que nosotros hemos disfrutado, ese periodo de cuarentena obligatoria donde no nos pudimos congregar, eso pues sí ha resultado en que personas que asistían a la iglesia con más fidelidad en el pasado, ahora lo han dejado de hacer. O sea que a pesar de las libertades que hay ahora, igualmente yo me he encontrado en la necesidad de animar a muchos en nuestra iglesia a reintegrarse y a perseverar. Y bueno, un libro que nos anima a perseverar en la Biblia es el libro de los Hebreos. Estoy seguro que siendo parte de la Iglesia Calvary, muchos de ustedes tienen familiaridad con ese libro. El autor de este libro nunca se identifica. El autor de este libro de los Hebreos dirige esta carta a un grupo de personas que eran de origen judío que se habían convertido al cristianismo. Pues aparentemente este grupo de judíos convertidos al cristianismo se sentían tentados a abandonar su fe en Jesús, probablemente porque estaban siendo perseguidos por causa de esta fe y también porque la fe judía que ellos habían dejado atrás, pero que era parte de su cultura. Me imagino que muchos como nosotros los latinos, que muchos de nosotros hemos dejado atrás el catolicismo romano, pero es mucho parte de la cultura. Pues, ¿qué sucede? Esa fe que el judío deja atrás, pero es parte de su cultura, esa fe tenía muchos elementos visuales, muchos elementos de ritos, muchos elementos de ceremonias, muchos elementos de sacrificios de animales, que ya no eran parte del cristianismo. Pero esos cristianos que tenían ese trasfondo judío comenzaron a echar de menos todos esos elementos visuales y yo diría más bien
físicos del judaísmo. Pues a lo largo de esta carta, el autor exhorta pues, a estos hebreos a que permanezcan fieles en su fe en Jesús. Y entonces él los exhorta construyendo una muralla compuesta de muchos argumentos sólidos. Y los argumentos que él hace, bueno, son unos argumentos tales como, gente, Jesús es superior. Jesús es superior a todas las tradiciones y todas esas figuras que ustedes tanto veneran. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a todos esos sacrificios que se ofrecían en el templo que ustedes añoran. Si ustedes me oyen y probablemente piensan, bueno, todo eso suena muy teológico, ¿y qué? ¿Qué importancia tiene eso para mí ahora mismo? Que saber que Jesús es superior, ¿qué influencia tiene eso para mí ahora mismo en Orlando? ¿Qué influencia tiene eso para mí ahora mismo en Colombia? Cuando decimos que Jesús es superior, ¿cómo es que eso va a resultar en que yo tenga un corazón que esté dispuesto a volverse a congregar y a perseverar en estos tiempos en que ir a la iglesia no es lo mismo que era antes? En que uno llega y lo primero es que el grupo es más pequeño. Lo segundo es que tengo que tener la máscara esa puesta. Lo tercero es que no puedo abrazar a nadie. Lo cuarto es que tengo que estar a una distancia. ¿Vale la pena? ¿Cómo el concepto de que Jesús es superior me va a motivar a mí para querer participar en esto? Gracias por preguntar. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Hebreos 10. Voy a estar cubriendo, no se me asusten, voy a estar cubriendo una parte extensa, pero me voy a limitar dentro del tiempo que me dieron. Voy a estar cubriendo Hebreos 10, versos 19 al 39. No lo voy a leer primero, voy a irlo leyendo mientras voy exponiendo. Yo quiero titular esta exposición Confianza Atrevida. Pero antes de hacer esto, pues quisiera comenzar en oración porque yo necesito la ayuda del Señor. Señor, necesito tu Espíritu Santo, que tu Espíritu me equipe para poder entender y para poder exponer esta palabra fielmente, que lo que digamos de ti sea verdad y que tu Espíritu abra los ojos, los oídos y los corazones para recibir y para cambiar y para dar vida. Eso solo tú lo puedes hacer, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace poco, nuestra iglesia nos honró a mi esposa y a mí, regalándonos una tarjeta de regalo para ir a un restaurante local. Imagínese si un año después que nos hubieran regalado esa tarjeta, yo voy donde las personas que nos regalaron esa tarjeta, ellos nos preguntan si nosotros disfrutamos de nuestra visita a ese restaurante. Y yo le respondo a esa persona, gracias por la tarjeta. De verdad en mi corazón, yo no creí que esa tarjeta iba a cubrir lo que decía que iba a cubrir. Como que miré la tarjeta y no sé, no parecía dinero, no creía que iba a cubrir lo que me decía que iba a cubrir. Así que como yo no quería meterme en problemas en el restaurante, pues puse la tarjeta a un lado y pagué yo por mi cuenta. Así que bueno, la tarjeta pues ya pasó un año, se venció, aquí la tienen. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que las personas que pasaron la molestia de juntar el dinero y de conseguir la tarjeta van a apreciar lo que yo hice? ¿Se van a sentir bien por lo que yo hice? Absolutamente no. Esas personas probablemente se van a sentir despreciadas con buena razón. Y lo más probable es que esas personas no vuelvan a tomarse esa misma molestia en el futuro. De esa misma manera, cuando nosotros no creemos que lo que Jesús hizo por nosotros es suficiente para que Dios nos acepte para siempre. Cuando nosotros no creemos que el sacrificio de Jesús
es suficiente para que Dios nos acepte eternamente, pues entonces eso resulta en que nosotros tratamos de pagar por el precio de nuestra salvación y tratamos de complementar el trabajo de Jesús. Y entonces, pues eso resulta en que cuando fallamos nos desanimamos, resulta en que despreciamos a Dios, Él lo toma muy en serio y eso resulta en que Él seguramente nos disciplina para que dejemos atrás esa mala costumbre. Pero entonces en contraste, el llamado que tiene Dios para nosotros hoy, ese llamado puede que le sorprenda. Porque como estamos hablando hoy sobre volver a congregarnos, ¿cómo yo los puedo motivar a ustedes a volverse a congregar? Yo lo podría hacer a la antigua. Y yo podría proceder a motivar a la gente a través de la culpa. Y quizás con una fracción de ustedes eso funcionaría por un tiempo. Pero el llamado de hoy para nosotros no es ese. El llamado de hoy para nosotros no es apriete ese cinturón y empiece a ir a la iglesia. El llamado de hoy para nosotros no es apriete ese cinturón y comience a ofrendar. El llamado de Dios para nosotros no es apriete ese cinturón y empieza a hacer el trabajo voluntario que hace falta en la iglesia. Dios no quiere que nosotros modifiquemos nuestra conducta por fuera. Dios no quiere que nosotros modifiquemos nuestra conducta de manera superficial. Eso sería como si yo me conformara con que mi esposa solamente me tomara de la mano, aunque ella no me quisiera. Yo quiero mucho más que solamente el afecto de mi esposa. Yo quiero que ella me ame. Yo quiero el corazón de mi esposa. Dios quiere darnos corazones nuevos que desean congregarse. Dios quiere darnos corazones nuevos que desean dedicar sus vidas a servirle a Él. Dios quiere darnos corazones nuevos que desean dedicar sus vidas a servir a su pueblo. Dios quiere darnos corazones nuevos que quieren derramarse al servicio de la novia de Cristo. Y para que nosotros verdaderamente podamos tener esos corazones, pues nosotros tenemos que empezar desde el principio. No podemos empezar modificando la conducta. Hay que ir hacia atrás, hay que volver a la fuente de nuestra conducta. Hay que empezar desde el principio. Hay que ir hasta el manantial donde nace el río. Por esa razón, para que nuestros corazones puedan ser transformados, el llamado de Dios para nosotros en este pasaje es el siguiente. Descansa en los beneficios de la gracia de Dios. Punto. Más nada que añadir. No estoy terminando todavía, no se preocupen. Descansa en los beneficios de la gracia de Dios. Ese es el primer paso. Porque entonces la alternativa es que nosotros tratamos de agradar a Dios con nuestros esfuerzos. Cuando nosotros hacemos eso, pues si hacemos eso y nos empieza a ir bien, si nosotros estimamos que nos está yendo bien agradando a Dios con nuestros esfuerzos, mientras nos vaya bien, nos vamos a sentir superiores a los demás. Pero cuando llegue ese día en que no nos vaya tan bien, cuando llegue ese día en que mi familia me agotó la paciencia y me los comía todos vivos y los puse como chupa, cuando llegue estresado del trabajo a mi casa y como nadie me hace caso, hago cualquier tipo de perreta. En ese momento, esa idea de tratar de agradar a Dios con mis fuerzas se va a convertir en un peso que me va a aplastar y me va a robar el ánimo. Y también va a matar nuestra comunidad, nuestro sentido de comunidad, porque cuando no nos está yendo tan bien, nos aislamos, nos alejamos porque no queremos que la gente nos vea tan feo. No queremos que la gente nos vea cuando no nos está yendo tan bien. Queremos que la gente nos vea cuando nos está yendo bonito y cuando parecemos muy piadosos y cuando somos personas, cuando somos ciudadanos de bien y de provecho. Pero gente, tenemos que saber
que el tesoro que tenemos a través de Jesús es una aprobación del Padre que nunca va a cambiar. Y eso es algo que es una fuente de ánimo para nosotros, que es constante. Eso es lo que encontramos a lo largo de Hebreos 10, 19 al 39. Mi versión de la Nueva Biblia de las Américas llama al comienzo de este pasaje exhortación a la perseverancia. Este pasaje no nos está llamando a perseverar en confiar en nosotros mismos, sino a que perseveremos en nuestro descanso, ya que todo el trabajo que se necesita para que Dios nos acepte, número uno, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos pagar por los pecados que hemos cometido, ni tampoco podemos vivir una vida perfecta para el agrado del Señor de este punto en adelante. Todo el trabajo que se necesita para que Dios nos acepte fue completado por Jesús 100%, y no hay necesidad de añadir a ese trabajo, porque lo que Cristo ha completado está verdaderamente completo. Y el autor de Hebreos nos presenta este postulado a través de 5 puntos. El punto número 1 nos habla de una confianza que convence. Si usted lee el libro de Hebreos desde el principio, se va a dar cuenta de que el autor está repitiendo algo que ha dicho una y otra vez a través del libro. Él les dice, bueno, ustedes se sienten tentados a volver al judaísmo, a ustedes les hacen falta todos esos ritos, les hacen falta todas las ceremonias, les hacen falta los sacrificios, les hacen falta las sotanas, les hacen falta los shofares, pero toda esa pompa, todo ese espectáculo, Dios lo tiene ahí, Dios lo tuvo ahí por un tiempo y con un propósito, para que cuando usted entrara en el tabernáculo y para que cuando usted viera esa estampa gráfica, cuando usted llegara y usted oliera la sangre, cuando usted viera el fuego y el humo, y cuando usted viera el animal siendo degollado, para que los gritos del animal, para que la sangre, el fuego y el humo, el propósito de todo eso es que usted se dé cuenta de que Dios toma el pecado en serio y que el pecado tiene que ser juzgado. Que para que su pecado sea perdonado, Dios no puede nada más barrerlo debajo de la alfombra. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar. Pero todo eso que usted ve es únicamente una representación. Todo lo que veías en el tabernáculo es una representación, porque la sangre de la cabra o la sangre de un toro o la sangre de un cordero no puede limpiarte de tus pecados. Para que tus pecados sean limpios, lo que se necesita es nada menos que la vida, muerte y resurrección del Cordero perfecto y sin pecado. Estamos hablando de Jesús. Y ese sacrificio es el único que tiene el poder de quitar todos tus pecados pasados, presentes y futuros, de una vez y para siempre, que es de la manera que lo pone este libro de Hebreos. Pues eso es lo que nos da la capacidad de presentarnos ante un Dios puro y santo sin quedar pulverizados. Así que, sabiendo todo eso, en el verso 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sabiendo que necesitamos todas estas cosas para comparecer ante la presencia del Dios que vive en luz inaccesible. Porque, gente, nosotros tenemos que comprender que no nos podemos aparecernos así nomás delante de Dios, creyendo que nuestro pecado no necesita ser expiado. Por más que yo ame a mi perrito, si yo estoy bien vestido para salir y el perrito ha estado jugando en el lodo, ha estado jugando en el fango, si mi perro me ve llegar a casa y se me quiere echar encima, yo no lo voy a permitir. Para que nosotros nos acerquemos a Dios hace falta un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero si usted ha recibido a Jesús como su Salvador y como su líder, si usted está en Cristo,
entonces usted puede decir que no importa lo que usted haya hecho hoy, no importa lo que usted haya hecho ayer, no importa lo que usted haya hecho antes del servicio, que se haya metido en una pelea con su esposa, todo lo que usted necesita para presentarse delante del Padre ya ha sido cubierto a través del asesinato del único inocente, Jesús. Por eso el autor nos exhorta a todos nosotros diciéndonos en el principio del verso 22, ya que todo eso fue cubierto a través de Jesús, acerquémonos con un corazón sincero. Sincero. O sea que no hay necesidad de esconder ni de negar la presencia del pecado en nuestros corazones. No hay que llegar a la iglesia haciéndonos los más santos como si nosotros no estuviéramos tratando con problemas en nuestras casas, con nuestros familiares, en el trabajo. No hay necesidad de hacernos pasar como personas perfectas. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos llamando a Dios mentiroso. Primera de Juan 1. Tenemos que entrar, como dice el verso 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de que a pesar del pecado que tenemos, podemos estar completamente confiados, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Si esto es una realidad, si Jesús verdaderamente ha logrado lo que nosotros jamás podríamos haber logrado, pues entonces no se aparten de esa esperanza. No se aparten de esa esperanza. Esa es la única esperanza que nosotros tenemos. No hay que añadir a lo que Jesús ya ha logrado. Es por eso que dice en el principio del verso 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin desviarse del camino. Si usted va por un camino que tenga zanjas a ambos lados, hay que evitar las dos zanjas. Y el camino del evangelio tiene dos zanjas. Nosotros vacilamos en nuestro camino si nos vamos por la zanja del legalismo o nos vamos por la zanja del libertinaje. En la zanja del legalismo es cuando nos sentimos superiores a los demás, nos va bien cuando estamos obedeciendo al Señor. La zanja del libertinaje es cuando nosotros caemos una vez más en nuestros pecados personales y entonces reaccionamos alejándonos de la iglesia. Si tú has confiado que Jesús te representa delante del Padre, no importa lo que digan, tú tienes el privilegio de permanecer firme en tu esperanza. Esa esperanza no está basada en lo bien que te portaste esta semana. Y esa esperanza tampoco está basada en que si pecaste, dejaste pasar una semana antes de volver a la iglesia. No, esa esperanza está basada en lo que nos dice el resto del verso 23. Fiel es aquel que prometió. Esa esperanza está basada en la fidelidad del Señor. Tu salvación no depende de tu fidelidad. Tu salvación no depende de tu piedad. Tu salvación depende de que fiel es aquel que prometió. No tienes que depender de tu fidelidad porque solo Jehová, como dice Salmo 3, es el pastor que te guía por sendas de justicia. Por amor a ti, no. Por amor de su nombre, porque Él está comprometido consigo mismo. Gracias al celo de Jehová de los ejércitos, a pesar de nuestras muchas caídas y de las manchas de nuestros corazones, Judas 1:24 nos dice que Dios es el que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, no por la perfección de nuestro récord, sino por la perfección del récord de nuestro representante Jesús. Pues, ¿qué sucede? Cuando todos atesoramos esa verdad en nuestros corazones, la iglesia cambia. La iglesia toma una identidad nueva. Ya no es un club exclusivo para los que se portan bien. La iglesia es ahora, número 2, una comunidad que consuela. Ese es el segundo punto. Y entonces podemos considerar, como dice el verso 24, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y sí, podemos hacer cosas buenas, pero en este contexto, el amor y las buenas obras se refiere más que nada a
a que cuando uno de nuestros hermanos lucha con sus pecados, si es alguien que ha confiado en Jesucristo, nosotros podemos asegurar de que cuando las cosas se pongan difíciles, que ellos siguen teniendo acceso a Dios a través de la sangre de Jesús y que no se tienen que alejar de la iglesia. Para el que lucha en contra de su pecado, mantenerse cerca de su comunidad de fe es una buena obra. Eres una persona que lucha con adicciones. Ve a la iglesia este domingo. No permitas que tu pecado te aleje de la comunidad de fe. Eso es lo que más necesitas ahora mismo. Lo peor que nosotros podemos hacer en nuestro pecado es alejarnos, es aislarnos. Porque de la misma manera que un hongo crece en la oscuridad, el pecado se fortalece en el aislamiento. Es por eso que el autor de Hebreos nos dice que la peor práctica para nosotros es, como dice en el verso 25, es estar dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos estar exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuándo viene nuestro Señor Jesús? La primera persona que le dé una fecha, pues no le haga caso. Ninguno de nosotros sabe esa fecha. Nosotros no sabemos el día que nuestro Señor volverá y tampoco sabemos el día de nuestra muerte. Y la palabra del Señor, la palabra del Señor no nos enseña una fe que es simplista. La palabra del Señor nos enseña varias verdades que viven en tensión y no nos enseña cómo esas verdades se reconcilian, pero nos dice que esas verdades son evidentes. La Biblia nos dice que el Señor es soberano sobre todo y la Biblia nos dice que el Señor, que todo está bajo su control. Y a la misma vez dice que nosotros somos responsables por nuestros actos y vamos a dar cuenta por las cosas que hicimos. Así que a pesar que Dios es responsable, yo soy a pesar de que Dios es soberano, yo soy responsable por mis acciones y yo no quiero tener que presentarme delante de mi Creador habiendo vivido una vida alejada del pueblo que Él escogió para mi crecimiento espiritual. Si usted es parte de Calvary, Él escogió al pueblo de Calvary para su crecimiento espiritual. Todas las personas de Calvary, los que le caen bien, los que no le caen tan bien, los que se dejan querer, los que no se dejan querer. Esta vida pasa rápido. Antier, yo era un adolescente y de momento tengo 51 años. Nosotros vamos a estar en la presencia de nuestro Creador mucho antes de lo que nos imaginamos. Y es por eso que es precisamente en estos tiempos de lucha, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de culpa, que nosotros necesitamos juntarnos como comunidad para traer nuestros pecados a la luz, para ayudar a nuestros hermanos a mantener firme su confianza en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque el enemigo busca socavar esa confianza. Y una comunidad que no consuela, entonces permite que en el corazón del individuo surja el tercer punto, una duda que desprecia lo que Dios ha hecho por su pueblo. El verso 26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. A mí me metía miedo con esta con este segmento cuando yo era joven, pero nosotros tenemos que entenderlo todo dentro de su contexto.
Una de las cosas que a mí me decían que el que no es de Dios peca a propósito, pero el cristiano peca de una manera diferente, peca como que sin querer. No tapemos el cielo con la mano. Todos pecamos porque queremos. Todos somos completamente responsables de cuando desobedecemos a nuestro Señor. Pedro negó a Jesús después que Jesús mismo se lo avisó. Santiago 1, 14 al 16 nos dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. El pecado deliberado del cual habla este texto, el pecado el cual garantiza un juicio del cual habla este texto, es el pecado de creer que Dios está mintiendo cuando nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado que nos va a ganar un juicio es no creerle a Dios cuando dice que el sacrificio de Jesús es suficiente. Y necesita que yo añada mis obras, que yo añada mis ritos, que yo añada mis sacrificios. Si tú vives de esa manera, si tú crees que lo que Jesús hizo por ti no es suficiente y que tú tienes que meter por contrabando tu propia justicia y tu propia rectitud, si no recibes ese sacrificio de Jesús en su totalidad, no queda más ningún sacrificio por tus pecados, porque nosotros entramos al cielo a través de la justicia de Jesús o no entramos. No hay otra opción. No hay segunda opción, no hay tercera opción. Si no confiamos en que la justicia de Jesús es suficiente para cubrir todos nuestros pecados, estamos en un lugar muy peligroso. El verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? Y al decir inmunda, el original griego dice koinon, común, que nosotros pensamos que la sangre de Jesús es como la sangre de cualquiera de nosotros. Ha tenido por común la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El Señor, si despreciamos el sacrificio de Jesús, usted puede contar con que el Señor no se va a quedar con eso. Si hay algo que ofende al Señor, es creer que lo que Jesús hizo por nosotros no va a bastar. Eso es llamar a la sangre de Jesús común. Y usted llama a la sangre de Jesús común cuando usted cree que usted puede añadir a lo que Jesús hizo por usted a través de su obediencia. Y nosotros mostramos eso. Quizá decimos que no creemos eso, pero nosotros mostramos eso con nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando usted cree que usted puede ir a la iglesia porque se ha portado bien en la semana, pero entonces, si durante la semana usted peleó con su esposa, si durante la semana usted tuvo una instancia de pecado, pues entonces no se atreve a llegar a la iglesia. Y necesita como una semana para enfriarse con el Señor. Si usted verdaderamente pertenece al Señor y usted está viviendo de esa manera, creyendo que usted mismo puede expiar su propia culpa, Dios no lo va a dejar ahí. Dios le va a enseñar una lección dura para que aprenda a confiar solamente en Jesús, porque la persona que se queda ahí verdaderamente no es salva. Todos nosotros somos pecadores sin esperanza, aparte de la misericordia de Dios, y necesitamos depender de eso. Pero no esperemos a llegar a ese punto en que Dios nos tenga que enseñar esa lección. La perseverancia para nosotros permanecer solo va a venir a través del punto número 4, a través de una fe que fortalece. Si usted piensa en lo simple que era su fe cuando usted vino a los pies de Cristo, usted se va a dar cuenta de que Dios se complace en esa fe sencilla y que le da el poder para vencer todo tipo de oposición, aún en estos tiempos de pandemia. El verso 32 dice:
Recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Si nuestra fe está basada en que nos sentimos superiores a los demás cuando nos va bien, esa fe no nos va a dar fruto en medio de la prueba. Nos hacemos adictos a ese triunfalismo prematuro, pero cuando la cosa se pone difícil, cuando llega la pandemia, entonces nos deprimimos. Entonces, para usar el lenguaje de los cristianos de los tiempos de antes, entonces nos atribulamos, entonces nos distanciamos. Pero la fe que es verdadera, la fe que es basada en nuestra identidad en Cristo, esa identidad que nadie nos puede quitar, eso resulta en un corazón que es firme en las buenas y en las malas. Y el verso 35 nos dice, por tanto, no desechen su confianza. No dejen de confiar. No desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Qué promesa es esa? Es la promesa de que, por más largo que se sienta este sufrimiento, hay gente que cree que la pandemia va a terminar a final de año, que básicamente el 31 de diciembre pues va a ponerse punto final y el 1 de enero pues vamos a tener del 2021 pues las cosas van a estar de vuelta a la normalidad. Ojalá sea así, probablemente no. Pero en el momento que el sufrimiento se siente eterno, por más que nosotros nos sintamos así, cuando al fin llegue el día de nuestra recompensa, usted va a decir sin duda, esto llegó mucho antes de lo que yo creía. Esa certidumbre es el punto número 5, es la promesa que nos preserva. Como dice el verso 37, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá porque se porta bien. No, mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esa preservación del alma, nuestras almas son preservadas gracias a quién? Gracias a mí, gracias a ustedes. Ustedes recuerdan lo que dije de Pedro, ese Pedro que le garantizó a Jesús que nunca se iba a apartar de él. Jesús le dice en Lucas 22 del 31 al 34, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Usted no es diferente a Pedro, yo no soy diferente a Pedro. Nosotros solos no tenemos el poder para vencer a nuestros 3 enemigos, ni a Satanás, ni al mundo, ni a nuestra propia carne. Pero ¿sabe qué? El Salmo 24, verso 1 nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que en este tiempo de nosotros volvernos a congregar, adopten una confianza atrevida en su Salvador. Les invito a que descansen en los beneficios de la gracia del Señor. Les voy a ofrecer un programa fácil de 3 pasos. Es una frase de un buen amigo,
pastor y mentor americano. Es una frase que es súper corta. La frase dice: Jesús es suficiente, Jesús es más que suficiente, descansa. Punto. Ese descanso resulta en un corazón agradecido, cuya pasión va a ser la misma pasión de David en el Salmo 122, y esto lo voy a leer rapidito. Es la misma pasión de David en el Salmo 122 que dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Amado pueblo, el día se acerca. El Señor les bendiga. Gracias, Pastor Miguel. Excelente, Pastor. Creo que no quedó detalle en el texto. Muy agradecido realmente con el Señor por tenerte entre nosotros, ¿no? Pues también aquí por este medio y recibir la palabra de Dios eh, siendo explicada de esta manera y obviamente aplicada por la obra del Espíritu Santo también en los corazones de aquellos que están recibiendo la palabra de Dios. Yo creo que no tenemos más nada que añadir a esta enseñanza que tú has dado. Lo único sería como recordar, Pastor, que de acuerdo a la enseñanza que tú nos has dado, podemos decir entonces que la motivación más grande, ¿verdad?, para nosotros poder congregarnos está cimentada en el Evangelio. Y tú lo decías ahorita, la carta a los hebreos nos habla acerca de Cristo siendo superior a los ángeles, siendo superior al tabernáculo, al sacerdocio, al mismo Moisés. Y yo creo que eso debe de ser nuestra mayor motivación, entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y que el Evangelio sea el que nos impulse y nos motive realmente para poder congregarnos. Y esas tres declaraciones que dijiste al final, creo que, como decimos aquí en Colombia, cayeron como anillo al dedo, ¿verdad? Cristo es suficiente, más que suficiente, y entonces podemos realmente descansar en Cristo Jesús. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de mucha bendición. Hoy es la última enseñanza de esta serie, ¿verdad? ¿Por qué congregarnos? Y hemos respondido a la luz de las Sagradas Escrituras acerca de 4 razones vitales de lo que realmente significa ser iglesia. Así que damos gracias al Señor, gracias a usted, Pastor Miguel, por traernos este tema y saber que esta confianza es una confianza atrevida porque está realmente anclada al Evangelio, ¿verdad? Está anclada a la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y es el Rey de la Iglesia, ¿verdad? Y nosotros somos el pueblo del pacto que respondemos en adoración y servicio a Él, que es nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Pastor Miguel, una vez más. Y gracias a todos los hermanos que se conectan todas las semanas para escuchar la palabra de Dios. ¿Algo más que decir, Pastor Miguel? Una vez más, finalizamos gracias por el privilegio. Ciertamente esta confianza atrevida resulta en un corazón agradecido que ve la iglesia como un privilegio. Y eso hace de la obediencia al Señor un placer. Eso es lo que resulta en el corazón del salmista en el Salmo 119, que se deleitaba en la ley del Señor. Y a eso es lo que yo creo que el cristiano tiene que aspirar. No solamente quiero cambiar mi comportamiento, yo quiero que el Señor me dé un corazón nuevo que se deleite en él. Amén, amén. Bueno, Pastor, ¿será que nos pueden dirigir en oración para finalizar? Y terminamos. Absolutamente. Buen Señor, gracias por el gran privilegio de dirigirme a este pueblo. Tú conoces las necesidades, las diversas necesidades, Padre. Podemos descansar en que tú conoces a cada persona individualmente. Y yo te ruego, Señor, que tu palabra pueda ministrar y que tu palabra pueda aclarar dudas y que tu palabra pueda dar seguridad donde es necesario
y que tu palabra pueda amonestar donde es necesario y que pueda resultar, Señor, en, en corazones que desean vivir para ti y en un pueblo y un pueblo que desea que desea reunirse, Padre, porque la iglesia reunida es irreemplazable. Señor, nosotros anticipamos con gozo tu venida y, Señor, también anticipamos con gozo la transformación que tú haces en nosotros, que vas a hacer a través de tu Santo Espíritu. Bendice a Calvary con todo lo que ellos hacen en su comunidad y Padre, bendice nuestra relación y permite, Señor, que podamos laborar juntos por mucho tiempo. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones, hermanos, y una vez más, gracias, Miguel. El Señor te continúe bendiciendo y te siga usando en la proclamación del Evangelio allí en tu iglesia local y, bueno, donde quiera el Señor usarte. Señor, le bendiga. Muchas bendiciones, gracias.